Buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy con la clase 5. Vamos a platicar un poquito acerca de las sustancias puras en el curso de termodinámica. Vamos a abordar los siguientes temas: sustancia pura, fases de las sustancias puras, procesos de cambio en fase de sustancias puras y algunos diagramas de propiedades para procesos de cambio de fases. Y vamos a empezar con el concepto y la definición de sustancia pura. Es una sustancia pura que tiene una composición química fija en cualquier parte, se llama sustancia pura. El agua, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono, por ejemplo, son sustancias puras. Entonces, una sustancia pura no tiene que estar conformada por un solo elemento o compuesto químico. Puede estar formada por una mezcla de varios de estos elementos y puede ser una sustancia pura siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Por ejemplo, el aire es una mezcla de varios gases, pero frecuentemente se considera como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme. Pero, al contrario, el aceite y el agua no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble con el agua, por lo que se acumulan en la superficie y se forman dos regiones químicamente distintas. Entonces, el nitrógeno y el aire gaseoso son sustancias puras, por ejemplo. Una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura se sigue considerando una sustancia pura, siempre que la composición química de las fases sea la misma. Por ejemplo, una mezcla de hielo y agua líquida, por ejemplo, es una sustancia pura porque ambas fases tienen la misma composición química, aunque estén en diferente estado. Por ejemplo, el vapor y el condensado es una sustancia pura. El aire también es una sustancia pura, el líquido también, ¿verdad? Entonces, una mezcla de agua líquida y gaseosa es una sustancia pura, pero una mezcla de aire líquido y gaseoso no lo es. Sin embargo, una mezcla de aire líquido con otro gaseoso no compone una sustancia pura, debido a que la composición del aire líquido es distinta a la del gaseoso, por lo que tanto la mezcla ya no es químicamente homogénea. Esto se debe a que los diversos componentes del aire tienen distintas temperaturas de condensación a una presión específica. Ahí hay un enlace para un video que ustedes pueden verlo, un video de YouTube, que puede de alguna manera ampliar esta temática. Fases de una sustancia pura. Las sustancias tienen diferentes fases, ¿verdad? A temperatura y presión ambiental, por ejemplo, el cobre es un sólido, el mercurio es un líquido y el nitrógeno es un gas. Pero en condiciones distintas, cada uno podría aparecer en fases diferentes. Aunque las tres principales fases son sólida, líquida y gaseosa, una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada una con distinta estructura molecular. Por ejemplo, sabemos que el agua pues tiene tres fases importantes. El agua en estado líquido, como la conocemos, en estado gaseoso como vapor y en estado sólido como hielo. Esas fases pueden revertirse, ¿verdad? De estado gaseoso a estado líquido o de estado sólido a estado líquido y de forma contraria. El carbono existe como el grafito o diamante en la fase sólida. El helio tiene dos fases líquidas y el hierro tiene tres fases sólidas. Por ejemplo, a presiones altas el hielo existe en 7 fases diferentes. Una fase tiene una configuración molecular distinta y es homogénea en todas partes, y está separada de las demás fases por superficies frontera fácil de identificación. Las dos fases del agua en el agua helada representan un buen ejemplo de esto. Al estudiar dos fases o cambios de fase en termodinámica, no necesariamente hay que interesarse en la estructura molecular y el comportamiento de las fases, pero sí es muy útil comprender los fenómenos moleculares de cada fase. Por ejemplo, veamos, aquí nuevamente tenemos las fases, ¿verdad? Del agua a gaseoso, agua a sólido, sólido a líquido y gaseoso a líquido. Pero veamos estas breves transformaciones de las fases en la siguiente diapositiva. Los enlaces moleculares son más fuertes en los sólidos y más débiles en los gases. Esto se debe a que, en parte, las moléculas en los primeros están más próximas entre sí, mientras que en los gases se hallan separadas por distancias relativamente grandes.
Las moléculas en un sólido están dispuestas en un patrón tridimensional que se repite por todo el sólido. A causa de las pequeñas distancias intermoleculares existentes en un sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes y se mantienen en posiciones físicas. Estas fuerzas de atracción entre moléculas se vuelven en repulsión a medida que la distancia intermolecular se aproxima a cero, lo cual evita que las moléculas se apilen unas sobre otras. Aunque las moléculas en un sólido permanecen en una posición relativamente fija, oscilan de manera continua respecto a sus posiciones de equilibrio. Por ejemplo, en un sólido, las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas tienden a mantenerlas a distancias relativamente constantes unas de otras. La velocidad de las moléculas durante estas oscilaciones depende de la temperatura. Cuando esta es muy alta, la velocidad y en consecuencia la cantidad de movimiento alcanza un punto donde las fuerzas intermoleculares disminuyen de forma parcial y en el que grupos de moléculas se apartan. Este es el comienzo del proceso de fusión. Entonces el espaciamiento entre la fase líquida es parecido al de la fase sólida, excepto en que las moléculas ya no están en posiciones fijas entre sí y pueden girar y trasladarse libremente. En un líquido las fuerzas intermoleculares son más débiles en relación con los sólidos, pero su fuerza es mayor comparada con la de los gases. Comúnmente las distancias entre moléculas experimentan un ligero incremento cuando un sólido se vuelve líquido, pero el agua es una notable excepción. Ahora, en la fase gaseosa, las moléculas están bastante apartadas, no hay un orden molecular. Se mueven al azar y en colisiones continuas entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Sus fuerzas moleculares son muy pequeñas, particularmente a bajas densidades, y las colisiones son el único modo de interacción entre las moléculas. En la fase gaseosa, las moléculas tienen un nivel de energía considerable mayor que en la líquida o en la sólida. Por lo tanto, para que un gas se condense o congele, debe liberar antes una gran cantidad de su energía. Proceso de cambio de fase de sustancias puras. Vamos a ver entonces, por ejemplo, en la práctica, en nuestra vida diaria, cuáles son esos procesos de cambio. Por ejemplo, los más sencillos de ver son el agua, que existe como una mezcla de líquido y vapor en una caldera y en el condensador de una termoeléctrica, y el refrigerante pasa de líquido a vapor en el congelador de un refrigerador. Líquido comprimido y líquido saturado. Considere un dispositivo de un cilindro émbolo que contiene una agua líquida a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Este es el estado 1. En estas condiciones el agua existe en fase líquida y se denomina líquido, comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. ¿Sí? Estado 1, presión 1 atmósfera, temperatura 20 grados Celsius. Está en estado líquido, pero se le aplica calor en el fondo del pistón. Veamos. A medida que aumenta la temperatura por el calor que se le coloca, empieza a expandirse, por consiguiente aumenta su volumen. Recuerden que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, ¿verdad? Entonces aumenta su volumen específico. Recuerden que el volumen específico es la densidad al revés. Si la densidad está en kilogramos sobre metro cúbico, el volumen específico va a estar en metro cúbico sobre kilogramo. Recuerden eso, por favor, porque eso se ve en la práctica en la resolución de los problemas. Entonces, debido a esa gran expansión, el émbolo sube ligeramente. La presión en el cilindro permanece constante a 1 atmósfera durante este proceso porque depende de la presión barométrica, que es externo, y el peso del émbolo, que son constantes. El agua es un líquido comprimido en este breve estado, puesto que no ha empezado a evaporarse. Mientras se transfiere más calor, la temperatura puede llegar hasta 100 grados Celsius, estado 2. Punto en que el agua todavía permanece líquido, pero es saturada, porque cualquier otro poquito de calor que se le aplique se va a vaporizar, ¿sí? Está a punto de tener un proceso de cambio de fase de líquido a vapor. Un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado. Esto ya lo he dicho desde operaciones unitarias 3. Por favor, ¿qué significa? Que un líquido que solo le falta un poquito de temperatura para evaporarse. Y esto generalmente pasa a 100 grados Celsius, ¿sí? Pasaría del estado 1 al estado 2, es decir, a vapor. Igual, un vapor saturado es de que está a una temperatura en la cual bajó un poquito, se vuelve líquido. Entonces aquí tenemos el estado 1 al estado 2, ¿sí?
A una atmósfera y 20 grados el agua está en fase líquida, líquido comprimido. Pero a una temperatura, a una atmósfera de presión y 100 grados Celsius está como un líquido que está saturado, porque está listo para evaporarse. Vapor saturado y vapor sobrecalentado. Cuando empieza la ebullición, el aumento de temperatura se detiene hasta que se evapora todo el líquido. Es decir, si la presión se mantiene constante durante el proceso de cambio de fase, la temperatura también lo hará. Esto se comprueba al colocar un termómetro en agua pura que hierve sobre una estufa. A nivel del mar, cuando la presión es una atmósfera, el termómetro siempre indicará 100 grados Celsius. Si la cacerola está tapada o no con una tapa ligera. Aquí veamos. Durante el proceso de ebullición, el único cambio observable es un gran aumento del volumen y una disminución constante en el nivel del líquido como resultado de una mayor cantidad de este convertido en vapor. ¿Sí? El agua se empieza a evaporar. Casi a la mitad de la línea de evaporación, estado 3, recordemos que venimos del ejemplo del agua, del estado 1 y estado 2. El cilindro contiene cantidades iguales de líquido y vapor. Conforme continúa la transferencia de calor, el proceso de evaporación continuará hasta evaporarse la última gota de líquido, estado 4. Miren, estado 3, estado 4. En este punto el cilindro está lleno de vapor, el cual se halla al borde de la fase líquida. Cualquier cantidad de calor que pierda este vapor hará que condense ese cambio de fase, porque es un vapor saturado también. El vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado, por lo tanto el estado 4 es un estado de vapor saturado y una sustancia entre los estados 2 y 4. Este se conoce como vapor húmedo o una mezcla saturada de líquido y vapor debido a que en estos estados las fases líquida y vapor existen en equilibrio. Entonces veamos, aquí tenemos líquido comprimido de 20 a 100 grados Celsius. A 100 grados Celsius la mezcla es saturada, es decir que el líquido está a punto de convertirse en el vapor, se convierte en vapor, ¿sí? Hay vapor y líquido, ¿va? Luego en el estado 3 sigue su camino y al estado 4 se convierte prácticamente en vapor y de ahí arriba toda la temperatura que aumente va a ser vapor sobrecalentado, ¿sí? El vapor sobrecalentado es aquel que su temperatura está por arriba de la temperatura de vaporización, ¿sí? Este es un diagrama de temperatura-volumen, donde la temperatura está en el eje de las X y el volumen está en el eje de las Y. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Esto es a presión constante. Temperatura de saturación y presión de saturación. Entonces, pues ya vimos que nosotros sabemos que el agua empieza a hervir a 100 grados, pero en estilo estricto el agua hierve a 100 grados, decir es incorrecto porque el enunciado correcto es el agua hierve a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. A medida que la altura sobre el nivel del mar cambia, la presión atmosférica cambia. Por ejemplo, no es lo mismo hervir agua en la orilla de la playa del mar que hervir agua aquí en Escuintla. Aquí tenemos a una determinada presión, la temperatura a la que la sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Entonces, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. Y veamos aquí, miren. Tabla, presión de saturación y ebullición del agua a distintas temperaturas. Aquí tenemos temperatura a diferentes temperaturas, ¿sí? Y a diferentes presiones. Estas temperaturas y estas presiones no son abiertas a las atmósferas. Son en recipientes cerrados y herméticos, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver prácticamente. Para fundir un sólido o vaporizar un líquido se refiere a una gran cantidad de energía. Esta energía es la que se llama calor latente. Y este calor latente, en el caso del agua, no es más que restar la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido, ¿sí? O de condensado. Esa diferencia de datos que nos va a dar kilojoule sobre kilogramo o BTU sobre libra es el calor latente. En el caso de la solidificación o congelación, el calor latente va a estar dado por un valor que se llama calor latente de solidificación o calor latente de fusión. Eso ya está dado en las tablas directamente, ¿sí? Entonces, la cantidad de energía absorbida durante la fusión se llama calor latente de fusión y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. De modo similar, la cantidad de energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de evaporación
y es equivalente a la energía liberada durante la condensación. Las magnitudes latentes dependen de la temperatura o presión en la que sucede el cambio de fase. A una atmósfera de presión, el calor latente de fusión del agua es 337 kJ sobre kilogramos, mientras que el de evaporación es de 2256 kJ sobre kilogramos. Ahí nos faltó la coma, disculpe. El valor es 2256, ¿sí? Y ese valor salió de la resta de la entalpía de evaporación a la temperatura dada menos la entalpía del líquido condensado a la temperatura dada. Aquí tenemos la curva de saturación líquido-vapor de una sustancia pura, ¿sí? Esto es para el agua. Aquí tenemos la presión, ¿sí? En kilopascales. A medida que sube la presión, la temperatura de saturación también sube. Podemos ver en la diapositiva esta tabla donde a medida que la altura de los metros sobre el nivel del mar aumenta, la presión atmosférica disminuye. Y lo mismo la temperatura de ebullición del agua disminuye. Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta que a medida que la altura de los metros sobre el nivel del mar aumenta, la presión atmosférica y la temperatura de ebullición disminuye. Aquí están los diagramas de propiedades para procesos de cambio de fase. Entonces, vamos a ver los diagramas de temperatura-volumen, presión-volumen y presión-temperatura. Aquí hay 3 enlaces de 3 videos en los cuales ustedes pueden ver pues estos 3 procesos muy interesantes de la termodinámica para cambios de fase. Diagrama temperatura-volumen. Vean, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Sin embargo, hay una región de comprimido, hay un punto de equilibrio donde está la línea de líquido, luego saturado, llega a un punto crítico en donde puede disminuir ese volumen, ¿sí? Y esto lo podemos ver en las tablas de densidades del agua. Vean la tabla de densidad de Jankowicz, cómo aumenta la densidad y a medida que llega a un punto crítico de temperatura, empieza a disminuir. Es decir, a medida que llega a vapor, empieza a disminuir el volumen. Diagrama presión-volumen, lo mismo. Tenemos el mismo comportamiento, ¿eh? A medida que aumenta la presión, llega a un punto crítico y luego empieza a disminuir. Ahora veamos la presión-temperatura. Aquí, a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura, ¿eh? Aquí vemos todos los estados de las sustancias, ¿sí? Estado de fusión, congelación, evaporación y punto crítico. Esto lo van a ver más despacio ustedes en su lectura, generalmente del libro de Jankowicz. Y aquí hay una gráfica tridimensional, ¿sí? Donde están todas las capas y están incluidas la presión, el volumen y la temperatura. Es una tridimensional donde está presión, volumen y temperatura. Y aquí hay otra de superficie, presión, volumen, temperatura, ¿sí? Es la superficie de presión, volumen, temperatura de una sustancia que se expande al congelarse como el agua. Y así es como terminamos en esta ocasión esta quinta clase. Espero que pues les haya servido mucho y nos vemos hasta la siguiente clase.